Antes que llegues a los 30, 35, 40, 50 años de edad y digas, ya no encuentro contentamiento. La época más gloriosa del ser humano, la época más maravillosa que el ser humano tiene, es cuando el ser humano es joven, antes de los 30 años de edad, donde todas tus decisiones, todas tus metas, lo que tú creas, lo que tú recibas en tu vida, determinará para siempre lo que tú algún día has de hacer. Todos hemos nacido para morir algún día, y todos, dice la Biblia, después de la muerte, seremos juzgados. Nuestra vida no está en nuestras manos. Tú no escogiste nacer, ni tampoco vas a escoger morir. No tienes control sobre el día de tu muerte, como tampoco del día del nacimiento. Dice la Biblia en Hebreos 9:27, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hechos 17, del 30 al 31, Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios te dice que no es una opción arrepentirte. Dios te manda en esta tarde a que te arrepientas de tus pecados, a que consideres dónde vas a pasar la eternidad, a que te des cuenta que si hay otra vida después de esta vida, tienes en esta vida que prepararte para el día del juicio. Cristo murió en una cruz hace 2000 años para pagar por tus pecados. Cristo abrió sus brazos en una cruz para que tú pudieras tener la vida eterna. Tú necesitas a Cristo en esta tarde. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas venir y hacer la paz con Dios hoy que tu corazón está preparado por el Espíritu Santo. Otra pregunta que tenemos que contestar es ¿por qué tenemos que morir? ¿Por qué no podemos seguir viviendo eternamente? ¿Por qué envejecemos? ¿Dónde y por qué se originó la muerte? La Biblia nos dice en Génesis 2, 16 al 17, que Dios al crear al hombre le dio una orden. No lo hizo perfecto al hombre en el sentido de que él podía algún día convertirse en un Dios. La Biblia nos recuerda que el ser humano nunca alcanzará la deidad, ni nunca seremos divinos. Solo Dios es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero tú y yo jamás alcanzaremos, ni llegaremos a ser como dioses, ni no hay nadie que sea un Dios en esta tarde, ni en ninguna parte del mundo, porque simplemente tú naciste y yo nací, tú fuiste creado y yo fui creado, y Dios es el único que no tiene principio ni tiene fin. Dios le dijo a Adán, puedes comer de cualquier árbol, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comas de él, ciertamente morirás. Dios no nos creó como un robot. Adán pudo haber sido creado como un robot con una tendencia y una capacidad instintiva a decirle a Dios, te amo, te amo, te amo, pero Dios puso dentro de nosotros, dice la Biblia, la libertad y la capacidad de escoger entre el bien y entre el mal. Los animales no tienen esta capacidad, los animales son creados por instintos. Pero tú y yo somos seres morales, responsables delante de Dios. Y la Biblia dice que algún día tendremos que darle respuesta a Dios de todas las decisiones morales que tú y yo tomamos en esta vida. Dice la Biblia que en ese momento Adán rechazó el mandamiento de Dios y le desobedeció. Romanos 5:12 dice el apóstol Pablo, porque así como el pecado entró por un hombre y por el hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué tenemos que morir? Porque hemos heredado una maldición. Hemos heredado una enfermedad. William Shakespeare le llamó el defecto trágico. Carlos Marx le decía que era la lucha de clases. Sigmund Freud lo atribuyó al medio ambiente. La Biblia dice que es
el pecado. Aunque la gente lo quiera rebautizar, es el pecado, una maldición, una tendencia autodestructiva con la cual tú y yo nacimos. Y esta tendencia al pecado es lo que nos hace que algún día tengamos que morir. Es el pecado. Al entrar al universo de Dios, lo que comenzó e inició la descomposición, la putrefacción y lo que comprueba la primera y la segunda ley de las termodinámicas. Todo se echa a perder, todo se pudre, todo se descompone, todo se tiene que acabar. Los edificios se desgastan, el fierro se oxida, las plantas se marchitan y nosotros tenemos que morir. La Biblia le llama la ley del pecado y de la muerte. Ahora bien, cuando el ser humano se rebela contra Dios, el ser humano comienza a morir, pero la Biblia dice que hay 3 clases de muerte. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Cuando el ser humano se rebela ante Dios, el ser humano, en primer lugar, muere espiritualmente hacia Dios. Dice Efesios 2:1 que estábamos muertos en delitos y en pecados. En otras palabras, tú y yo nacimos con un alma y con un espíritu, con un alma y con un cuerpo, pero el espíritu murió en el momento que Adán se rebeló contra Dios. Y el espíritu es la parte a través de la cual se comunica con el ser humano, Juan 4:24, porque Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu. Entonces hemos muerto con el foco fundido. No tenemos capacidad para conocer a Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque, no hay quien entienda. No hay temor de Dios delante de ningún ser humano. Después el ser humano comenzó a morir, en segundo lugar, físicamente. El cuerpo de Adán comenzó a desgastarse. El envejecimiento es la muerte celular, clínicamente hablando, del ser humano. Y además el ser humano, en tercer lugar, muere eternamente, o sea, se separa eternamente de su Creador. Esta es la razón por la cual nosotros inventamos las religiones. ¿Qué cosas son las religiones? El esfuerzo y el intento del ser humano para poder encontrarse con Dios a través de 2 cosas: las buenas obras y los sacrificios. La Biblia nos revela que Caín inició la religión cuando se acercó a Dios y le ofreció algo que Dios no le había pedido, el resultado del sudor de sus propios esfuerzos. Pero viene la Biblia a través de Jesucristo y nos revela que la salvación no es a través de la religión. No se puede llegar al cielo a través de ninguna religión. Se llega al cielo a través de un hombre, y este hombre es Jesús de Nazaret. ¿Qué cosa te estoy tratando de decir? Que tú puedes ser católico e irte al infierno. Tú puedes ser protestante y condenarte eternamente. Tú puedes ser mormón y condenarte, puedes ser testigo de Jehová y condenarte, puedes ser bautista e irte al infierno. No es la organización a la que perteneces o la religión donde tú te encuentras la que te va a salvar. El que te salva es Jesucristo. Y esta es la razón por la cual hay tantas sectas y tantos programas de televisión, porque no se ponen de acuerdo. Unos dicen, los mormones son los que te salvan, la luz del mundo te salva, el católico te salva, fuera de Roma no hay salvación, los protestantes te salvan, porque toda esta gente no conoce la palabra de Dios. No son los hombres, ni los iluminados, ni los gurús los que nos salvan, es la sangre de Jesucristo. Dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El ser humano no conoce la Biblia, el ser humano está ciego ante la Biblia, y entonces es engañado fácilmente por cualquier persona. El otro día estábamos platicando con un grupo de personas que no eran cristianas, y le estaban diciendo a una señora, ¿ya vio usted lo que está pasando en la televisión? ¿Cuántas sectas hay? Cuídese, porque a lo mejor a usted la están engañando. Y la señora les contestó y le dijo, los que se deben de cuidar son ustedes,
porque yo soy cristiana y conozco la Biblia, pero ustedes que no conocen la Biblia van a caer en cualquier momento en el poder de cualquier secta. Así que ustedes son los que se tienen que cuidar, no yo, porque yo conozco la palabra de Dios. Y muchos de ustedes van a ser engañados precisamente por eso, por no recibir a Cristo en sus vidas, por no tomar a Dios en serio y por no dedicar tiempo al estudio sistemático y metódico de la santa palabra de Dios. Y desde Adán hasta nuestros días, al morir, ¿a dónde van los seres humanos? En primer lugar, la Biblia nos muestra que de antes de Cristo y después de Cristo había dos lugares donde los seres humanos van a la hora de la muerte. Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento,